¿Qué tal, amigos? Muy buenos días en este miércoles 14 de noviembre del año 2017, en que tenemos un programa para ustedes, pero con muchísima información. El mundo está aceleradísimo y estamos tratando pues de subirnos a ese tío vivo, ese tobogán. Javier, buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Soy Galicia, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, al igual que a todos nuestros queridos, a todas nuestras queridas audiencias en diversas partes del Baja California, de México, del mundo. Muy amables por estar con nosotros. Los saludamos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, 10 de la mañana con 15 minutos tiempo local. Y nosotros arrancamos con una gran cantidad de información, como bien lo dice Sol Galicia. Y lo más triste es que arrancamos con una nota muy triste, muy lamentable. Seguro, Olga Alicia, pues tú le has dado mucho seguimiento a Fernando del Paso, Sí. gran escritor, híjole, ganador de tantos y tantos premios, reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pues hoy en la mañana, amigos, Noticias de un imperio, una de sus obras es una de sus más obras, de las más importantes, de las más trascendentales. Y pues nos amanecemos con que falleció esta mañana de hoy, miércoles 14 de noviembre, Olga Alicia, del 2018. En un hospital del estado de Jalisco. Este gran escritor mexicano, Fernando del Paso, tenía 83 años de edad, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara, que se puso en contacto con el hijo del escritor. Y este autor murió en el hospital de la capital del estado de Jalisco a las 9 de la mañana con 6 minutos tiempo de Jalisco, que son 2 horas más que en Baja California, aquí en México, Galicia. Una de las más grandes pérdidas de las letras mexicanas, Javier. Yo creo que de los grandes monstruos de la literatura mexicana que continuaban con vida, los últimos años hemos tenido muchísimas pérdidas en México, grandes descalabros. Todavía no nos reponemos de la muerte de los Carlos Monsiváis, de Carlos Montemayor, de Carlos Fuentes. Y bueno, se suma ahora la muerte también de Fernando del Paso, ¿no? Son 10 años en que han muerto muchísimos escritores mexicanos que alcanzaron la cumbre más alta en las letras mexicanas. Pues fíjate que pues Fernando del Paso fue ganador del Premio Cervantes en el año 2015. Había sido internado desde el día de ayer en el hospital. Permanecía en la ciudad de Guadalajara para estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues ya no le alcanzó el tiempo. Marisol Schulz, que es la directora de esta prestigiada Feria Internacional, Galicia, confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter. Del Paso fue diplomático, periodista, escritor y pintor, ganador del premio Javier Villarrutia en el año de 1966 por su primera novela, José Trigo, un vasto homenaje al lenguaje popular y a los juegos de palabra. Fue originario de la Ciudad de México. Nació ahí el día 1 de abril de 1935, estudió el bachillerato de ciencias químicas, quiso ser médico, pero cambió de parecer por un terror a la sangre y a los malos olores. Desde pequeño se sintió también atraído por las tiras cómicas de los diarios y tuvo el sueño de expresarse a través del dibujo, según un perfil de este gran escritor mexicano que está ubicado en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, como él mismo afirmaba, era zurdo para dibujar y diestro para escribir. El dibujar es una venganza de mi mano izquierda al acto de escribir, dijo en algún momento. Aunque comenzó a realizar pinturas al óleo, pues también su fracaso fue rotundo en las artes plásticas. Del Paso se convirtió en el 6º mexicano en recibir el premio Cervantes y al enterarse de la noticia, valoró que el galardón fuera la culminación a toda una vida dedicada a las letras y a una dosis de revitalización tras una larga enfermedad. En esos momentos, el autor se encontraba en recuperación tras sufrir unos infartos que afectaron su capacidad de habla y su capacidad psicomotriz. Entre los otros premios que obtuvo, aparte del Javier Villarrutia, también destaca el Rómulo Gallegos, que recibió en el año de 1982. También el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Lingüística y Literatura. Y también el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara en lenguas romances, en el año 2007. El escritor se mantuvo cercano a sus lectores hasta muy poco antes de su fallecimiento,
participando en actos públicos en los que se podía sentir el enorme cariño que la ciudad de Guadalajara sentía hacia él. Pero, perdón, hasta se me trabó la lengua, pero iba a decir, no solo Guadalajara, Javier, el país entero lo respetaba, le tenía un gran reconocimiento. Incluso estaba programada la participación de Fernando del Paso en la próxima Feria Internacional del Libro, que arranca este 24 de noviembre allá en Guadalajara, donde habría presentado la reedición de La muerte se va a Granada y habría participado en un homenaje a Juan José Arreola por el centenario de su nacimiento. Pues estas actividades ya nos las alcanzó a realizar Olga Alicia, y bueno, pues ahora a todo México nos viste de luto este enorme escritor, este gran intelectual, este gran pensador mexicano, gran escritor, Fernando del Paso, Olga Alicia. Muy triste, muy lamentable, pero pues vivirá siempre, por siempre, en sus libros y en nuestros corazones. Se queda en su obra para siempre, hasta generaciones que ni siquiera alcanzaron a conocerlo en vida, pero que lo conocerán, como se debe de conocer a las personas, Javier, que trascienden por sus hechos, por sus obras, y en este caso por una enorme obra literaria. Y bueno, Olga, ya que estamos en este tema de las personas famosas que fallecen, que están falleciendo estos días, fíjate que, bueno, usted recordará hace 2 días Stan Lee, este gran también personaje de ciencia ficción, prácticamente él mismo era un personaje de ciencia ficción, creador de innumerables superhéroes, tiras también humorísticas de superhéroes. Olga Alicia recientemente falleció, ¿no? Y bueno, pues ahora Álvaro Pons del periódico El País le hace una remembranza, pero fíjate que lo pone como lo que era, ¿no? Un ser de carne y hueso, un ser de claroscuros. Así es. Y esto es muy interesante porque muchas veces tendemos también, Olga Alicia, a idealizar a las personas después de que fallecen, ¿no? Y hablamos prácticamente de las grandes personas que fueron en vida. Sin embargo, pues como todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos también nuestro lado oscuro, ¿no? Claroscuros, bueno, pero finalmente la historia te reconoce por lo más grande que lograste, sea del lado luminoso o del lado oscuro de la existencia, ¿no? Y en este caso, pues se le va a recordar como el gran creador de superhéroes. Es pronto para evaluar el impacto de Stan Lee, fallecido a los 95 años, y es difícil todavía evaluar pues qué tanto va a influir en la cultura popular como influyó ya en esta área en el siglo XX. Su figura ha sido mitificada como creador de los superhéroes más famosos y reconocibles de los tebeos, de la hoy todopoderosa productora cinematográfica Marvel Comics. Una paradoja si se quiere, pero que representa a la perfección a este particular personaje lleno de claroscuros y contradicciones. Dice, Stan Lee supo cambiar la forma de hacer cómics, trasladando el foco de los personajes y los artistas hacia un editor reconvertido en estrella absoluta. Más allá de su discutida contribución a la creación de íconos como Spider-Man o los Cuatro Fantásticos, el éxito de Stan Lee fue idear un sistema donde la genialidad de Jack Kirby o Steve Ditko, auténticos maestros del lápiz y verdaderos co-creadores, en muchos casos creadores únicos de las series, quedaban en un segundo plano. Es cierto que uno de esos grandes aciertos, si se le puede adjudicar algún mérito creativo, fue dirigir a los superhéroes de su editorial a la realidad, consiguiendo hacer verosímil el hecho contradictorio de que un señor o una señora con superpoderes en pijama sea más humano. Pero es probable que este éxito no sea nada comparado con otro más importante: crear la primera red social de la historia, el universo Marvel, un espacio reconocido en el que los fans se implicaron con los personajes y el editor a través de correos de los lectores, donde Lee charlaba con informal proximidad con los lectores, aumentando su leyenda y aprovechando para sentar las bases del cómic como eje del futuro transmedia. Fíjese, su Stan Lee presenta, como indicaban todavía hoy los rótulos de presentación de los cómics de esta compañía, se asentaba en un método Marvel que diluía totalmente la autoría entre un
engrasado, equipo creativo donde el nombre de Stan Lee se alzaba sobre el resto. Pero sobre todo, Lee fue un maestro innovador del mercadeo en el comic book, cuyos éxitos y aciertos deben ser más comparados con los de un empresario famoso como Lee Lakota, en el que es uno de los más reconocidos artistas del género. Y es que además de haber creado los personajes más famosos en cómics, Javier, el Hombre Araña y todos estos de los que hemos venido hablando, pues también se dedicó en los últimos años de su vida a buscar personas que tuvieran poderes especiales, características especiales. Hizo este programa de televisión, esta serie, ¿no? Con los humanos con superpoderes, los reales, los de carne y hueso, ¿no? Los superhumanos. Los superhumanos. Bueno, su muy discutible gestión de la autoría de los personajes, porque siempre lo estuvieron impugnando, Javier, de que se plagiaba a personajes. Y bueno, su participación en la empresa, que terminó en bancarrota en los 90, nunca, pero nunca empañó su imagen. Lee sabía venderse y recrearse continuamente como uno de esos personajes, un auténtico superhéroe de los cómics que traspasó la realidad para recrearse a sí mismo en un ícono de la cultura popular del siglo XX, proyectado a través de sus cameos cinematográficos hacia el siglo XXI. Fíjate que de hecho este trabajo incluye extractos de películas de los superhéroes que él creó, en donde él mismo aparece, realizando muy pequeñas apariciones en las cintas. Y bueno, quien finalmente conocía físicamente a Stan Lee, de inmediato lo reconocía. Ahí está. Se cuentan que fueron más de 44 apariciones en diversas películas de sus superhéroes. Así que nunca dejó de estar vendiendo su imagen. Siempre estuvo Alicia al frente de los equipos de creativos y, como bien lo dice el trabajo del país, si bien es cierto que pues muchos de sus trabajos fueron muy trascendentes en la industria del cómic, gracias a la enorme calidad artística de los creativos que lo acompañaron, los dibujantes, los argumentistas. Bueno, él siempre supo sacar raja de la tabla y crearse toda una mitología, ¿sí? Que pues ahora lo ha llevado al firmamento de los grandes consagrados, de los grandes personajes, de los grandes humanos, a las cuales no nada más las nuevas generaciones, sino muchas generaciones todavía, como la de nuestra, le sigue haciendo todavía pues las famosas zalemas. Una salema. Bueno, pues nuestro agradecimiento a este enorme hombre creativo que nos dejó tanta fantasía y tanta ilusión y que sigue estimulando la fantasía de los niños del mundo. Así es. Vamos a la información internacional, Javier, donde tenemos unos datos que son lamentables. No es una información nueva, pero bueno, se repite una y otra vez y cada vez como en una espiral, ¿no? Alcanza mayor y mayor dimensión. América Latina más obesa y más desnutrida. Las Américas es una región de profundas desigualdades. En el caso de la región de América Latina y el Caribe, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas a través de la FAO, dio los resultados respecto al combate de la desnutrición y obesidad que enfrenta el subcontinente de más de 630 millones de habitantes. La agencia Reuters, amigos y amigas, informa que el estudio Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, 2018, señala que 39.3 millones de personas padecen este problema y un incremento descontrolado de la obesidad y el sobrepeso, según lo dio a conocer la FAO. Entre los países y territorios de América Latina y el Caribe, se considera que el 6% de sus habitantes padece hambre y más de 250 millones viven con sobrepeso. Esto significa el 60% de la población del subcontinente, de América Latina. Y bueno, durante la exposición de los resultados en la sede de la FAO en Santiago de Chile, se mostró la tendencia alcista del número de desnutridos, pasando de 200.000 entre el año 2015 a 2016 hasta 400.000 para el periodo 2016-2017,
O sea que se duplicó en tan solo 2 años el número de Tan desnutridos solo en la región. tan solo en Chile, Javier, tan Pues solo ahí. esta situación realmente, les digo, es muy lamentable, pero nos está dando finalmente un nuevo panorama, una nueva ventana, nos la abre Galicia, para comenzar a ventilar estos temas que ahí están y que pues por más que se habla de ellos, Galicia, por más que se ha dicho, se ha comentado, se ha decretado por las máximas organizaciones mundiales de salud de que estamos ante una plaga, ¿cómo se llama? Una epidemia. Una epidemia, Una Javier. epidemia con esta enfermedad de la obesidad, Galicia, pues los gobiernos no terminan de hacer La lo que obesidad y la tienen que hacer desnutrición que para se convierten combatirlo. en factores detonantes de otra serie de Así es. enfermedades que conducen a la muerte, Ujú. pero que podrían ser perfectamente evitables con la aplicación de políticas públicas que saquen a millones y millones de seres humanos, de latinoamericanos, de las condiciones de miseria y de los malos hábitos Así alimenticios. es, claro que sí. Pues es Y a ver a qué hora no se ponen las pilas los gobiernos A ver, y bueno, se atreven a enfrentar a empresas transnacionales que son también las que nos tienen en una situación así con sus refresqueras, Javier, por ejemplo, con también sus es otro gran alimentos problema. chatarra embolsaditos ahí en papitas, sabritas, que va de aquellas papas cocidas, caldosas que nos daban nuestras madres, ¿no? En la comida, a la mesa, así calientito, vaporoso el plato, oloroso, sabroso, Ni digas ya más. a abrir un sobre con papas fritas, que son unas poquitas papas y una cantidad impresionante de sal y de aceite, Javier. Luego te lo complementas con una coca, un refresco bien azucarado y ahí están las consecuencias, ¿no? Así es, claro que sí. Y bueno, amigos y amigas, la siguiente nota, primero hay que recordarles, ¿se acuerda usted que la semana pasada le dábamos esta información de este enfrentamiento de Donald Trump con un periodista de la cadena televisiva CNN? Esta cadena estadounidense tan poderosa, tan fuerte, organiza con presencia en muchísimas regiones del planeta, y que tuvo una confrontación con el periodista Jim Acosta en una rueda de prensa en donde Jim Acosta pues lo cuestionaba sobre el tema de los migrantes, de los migrantes centroamericanos. Se enojó mucho, Donald Trump y le dijo, eres una persona horrible, eres horrible. Sí, Comal, diciéndole a la olla, ¿qué te parece? Te deberían de correr de CNN, ¿no? Sí, no, tremendo. Y bueno, eso provocó que Donald Trump le ordenara a su directora de comunicación en la Casa Blanca que le quitara su pase como periodista. Su credencial como reportero de la fuente, de la fuente de la Casa Blanca. Pues esto, amigos, hoy originó que la cadena CNN, de acuerdo a esta información de HuffPost, demandó ayer al gobierno del presidente Donald Trump, luego de que éste revocó las credenciales de prensa al periodista Jim Acosta, quien tuvo un diálogo agresivo con el mandatario durante una conferencia de prensa la semana pasada. Esta mañana, dijo ayer CNN, presentó una demanda contra la administración Trump ante el Tribunal del Distrito, informó a través de un comunicado. Esto exige, dice CNN, esto exige la devolución de las credenciales de la Casa Blanca del corresponsal en jefe de la Casa Blanca de CNN, Jim Acosta. La revocación ilícita de estas credenciales viola los derechos de libertad de prensa, tanto de CNN como de Acosta, de la primera enmienda y sus derechos al debido proceso establecidos en la quinta enmienda. Mire, esta empresa dijo que buscará una orden de restricción inmediata que devuelva el pase de prensa a Acosta. Si bien la demanda es específica para CNN y Acosta, esto podría haberle ocurrido a cualquiera, continuó CNN. Si no se desafía, las acciones de la Casa Blanca crearían un peligroso y espeluznante efecto para cualquier periodista que cubra a nuestros funcionarios electos. En respuesta a la demanda de CNN, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que el canal era fanfarrón al tomar dicha acción y expresó que el gobierno se defenderá vigorosamente. Y CNN, fíjese, ante esta situación que está sucediendo, tiene casi 50 titulares de hard press adicionales, o sea, pases de prensa, ¿no? Y el señor Acosta no es más ni menos especial que cualquier otro medio de comunicación o reportero con respecto a la primera enmienda. Después de que el señor Acosta le hizo al presidente 2 preguntas,
cada una de las cuales respondió, se negó físicamente a entregar un micrófono de la Casa Blanca a una interna, pero para que otros reporteros pudieran hacer sus preguntas. Esta no es la primera vez que este reportero se negó inapropiadamente a ceder ante otros reporteros, señala el comunicado de prensa de la Casa Blanca sobre este tema, que pues está comenzando de nueva cuenta a tomar posición como un tema tópico, así les dicen, en las redes sociales, porque pues muchos medios de comunicación y muchos periodistas se están sumando a esta demanda que está presentando en este momento CNN a nivel Washington. Sí, ya hacía falta una respuesta así del gremio periodístico estadounidense, Javier, porque han sido objeto de agresión tras agresión por parte de Donald Trump. Y es cierto lo que dice CNN, le pudo haber ocurrido a cualquiera, a cualquier periodista, ¿no? Porque además nosotros vimos las grabaciones y los videos, y es falso, Javier, que se haya dado un forcejeo entre el periodista y la asistente de comunicación de Donald Trump. Lo que sí se vio fue un Donald Trump histérico, atacando al periodista, ¿no? Él simplemente estaba haciendo su trabajo, haciendo las preguntas e insistiendo para que le respondiera, ¿no? El presidente. Y esa adjetivación, Olga, decía de que eres de lo peor, eres un grosero, es quién sabe cuánto. En boca de Donald Trump. Eres una persona horrible, tratas muy mal. Tratas muy mal a la gente, tratas muy mal, se refirió a una de sus funcionarias, ¿no? Por favor, a ver qué dirían los mexicanos, ¿no? A ver qué dirían los centroamericanos, nada más. Es más, ¿qué dice el presidente Macron, el francés? Que acaba de insultarte y de burlarse de él en su red social, en Twitter. Sí. Por favor. Fíjense, amigos, que ahora vamos a hablarles enseguida de algo que a mí me llamó la atención, el término, los apátridas. ¿Qué cosa? Estos apátridas que, bueno, en la literatura universal, Javier, hablaba de ellos, pues gente como Víctor Hugo, por ejemplo, autor de la obra de Los Miserables, y se refería, apátrida tiene dos significados, ¿no? Grandes. Uno de ellos son los seres humanos que nacen en condiciones y en situación tal que se quedan prácticamente sin una patria, ¿no? Haga usted de cuenta como los migrantes que vienen hoy en camino y que van naciendo ahí en la ruta de la caravana migrante, y que aunque nazcan aquí en México, siguen en brazos de sus madres avanzando, y esos niños pues se van a formar en un momento dado parte de la población apátrida. Y los apátridas también se les dice así a los traidores, a los antipatriotas, a los traidores a la patria, ¿no? Suele utilizarse también en ese término despectivo. Y hacía muchísimo tiempo que yo no escuchaba ese término, Javier, hasta ahora que lo estás comentando tú, rescatando esta nota. Sí, Oscar Valderas, también de este portal HuffPost, amigos y amigas, indica que existe un plan de la Organización de Naciones Unidas para darle nacionalidad a 11.7 millones de apátridas, entre comillas, ¿no? Y bueno, dice Oscar, aunque parezca extraño en pleno 2018, el mundo aún tiene cerca de 11.7 millones de habitantes que carecen de nacionalidad. Apátridas les llaman, es decir, que no tienen patria. Y la falta de pertenencia a un país puede representar una vida sin educación, sin servicios médicos ni empleo legal. La Agencia de la ONU para los Refugiados, conocida como ACNUR, también apunta que las personas apátridas no pueden tener una casa, no pueden casarse, no pueden tener libertad de movimiento y otros derechos por el simple hecho de que no pertenecen a ningún país, lo que constituye una de las formas de discriminación más dolorosas en el mundo. Oye, ahorita viéndolo así, Julian Assange, pues es también una apátrida, ¿no? Ahorita es una apátrida, sí. Está ahí de asilado todavía en la Embajada de Ecuador, no recuerdo. Podría considerarse así, pero en Inglaterra, ¿no? Sí, es un perseguido político al que no se le ha dado formalmente asilo, así en otro país, ¿no? Está ahí en un terreno... No, y hoy en este momento incluso el nuevo gobierno ecuatoriano lo tiene ahí ya casi como un apestado. Sí. Mire, en 2014... Naciones Unidas presentó la iniciativa Yo Pertenezco, I Belong, que busca
que ya no existan personas sin nacionalidad en el mundo para el año 2024, una ambiciosa meta. Sin embargo, el avance del organismo internacional a 4 años de haberse presentado esta iniciativa indica que será difícil cumplir los objetivos. En 2018, solo 166,000 personas apátridas del universo de 11,700,000 han recibido una confirmación de nacionalidad. Pues no, es una cosa insignificante. Avanzan a paso de... una tortuga es veloz al paso en que va este programa. Híjole, para el titular de ACNUR, Filippo Grandi, cumplió la meta de 0 apátridas en 6 años. Cumplir esta meta de 0 apátridas en los próximos 6 años, pues depende de medidas más contundentes por parte de los estados que integran a la ONU, especialmente en África y en Asia. Es lo correcto desde el punto de vista humano, ético y político. Todas las personas de este planeta tienen derecho a una nacionalidad y a poder decir pertenezco o soy parte de X país, apuntó el alto comisionado para los refugiados. Y fíjese, los datos de ACNUR indican que 25 países todavía tienen leyes según las cuales las mujeres no pueden garantizar la nacionalidad a sus hijos del mismo modo que los hombres. O sea, para empezar por esas estupideces, ¿no? Lo que es cierto, Alicia, es que, o sea, aparte de que me llama la atención la enorme cantidad de seres humanos que todavía no tienen patria, oye, casi 12 millones, es una cosa impresionante. Sí. Es el hecho de que la maldita Naciones Unidas no sirve absolutamente para nada. O casi para nada. Javier, para trazar una política pública, un programa de estos que elaboran, se realizan reuniones y reuniones, participan especialistas de no sé cuántas partes del orbe, se gastan cantidades impresionantes de dinero y luego que se elabora ya el programa para aplicarlo, Javier, es ahí donde de plano demuestra incapacidad. La burra tuerce el rabo. Sí, la puerca. Una incapacidad tremenda, Javier, porque también sucede que la ONU ha perdido autoridad ante los países y que los gobernantes y los gobernantes de cada nación pues están sujetos a los lineamientos dictados por organismos internacionales más poderosos que la ONU, que son los organismos financieros internacionales, ¿no? Así es, o las grandes potencias militares del mundo, ¿no? En fin, ahí está un tema que pues estaba muy escondidito y finalmente lo estamos visualizando, ¿eh? Y esto es muy interesante porque vamos a hablar más adelantito sobre el tema de los migrantes acá en Baja California y de alguna forma también estas cosas se pueden relacionar, o sea, son cosas muy interesantes. Antes de comenzar a platicar sobre los temas regionales, permíteme, voy a saludar a nuestros estimados cibernautas que están con nosotros, que se han visualizado o que nos han dado like. Clau Flores, ¿qué tal, Clau? Muy buenos días, gusto en saludarte, lo mejor para ti, buen día. Tete Manríquez, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarla, al igual que a María del Socorro García, que también todos los días está con nosotros y compartiéndonos siempre. Gracias, María, muy amable, te agradecemos muchísimo. Beatriz Alicia Watanabe, saludos cordiales, amigos. Qué noticia, el alcalde Novelo dando todas las facilidades a los que de la Baja Mil, con el conocimiento de las faltas de que han incurrido esta coempresa, ¿no? La empresa Score International. Dice, merece que se le destituya a Novelo por su irresponsabilidad y nulo interés en el tema ambiental. Sí, estimada Betty, en un momentito vamos ya a tratar este tema que de veras es increíble cómo estos gobiernos municipal y estatal, Galicia, están prestos a inclinarse ante la empresa Score International. María García, gracias María, muy buenos días también para ti, gracias por compartir. Mario Gómez también está en el programa, donde se hace visible nuestra live, muy amable, muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir el programa, amigos y amigas, porque de eso nos va a hacer evidentemente más fuertes al corto plazo. Déjenme les comento que es una tarea que regularmente voy realizando yo aquí conforme transcurre el programa, pero ahora Facebook me volvió a poner un candado. ¿Te volvieron a hacer? Sí, me dice que comparto con mucha rapidez ya a muchas personas, eso les parece sospechoso.
Y entonces me congelaron ahorita y no lo puedo compartir, pero si cada claro. uno de ustedes me ayuda a compartirlo con 5 o 10, con la cantidad que ustedes tengan de amigos, ¿verdad? Que no sean demasiados, que no sean miles como los que hacemos nosotros, pues nos van a ayudar muchísimo. Nos van a ayudar muchísimo porque yo ahorita no lo puedo compartir. Así es. Pues ahora la primera nota. Vamos a la nota del plebiscito, Javier. Usted sabe, porque fue un movimiento extraordinario que se levantó en Baja California y particularmente en Mexicali, pues que como nunca antes se organizaron los bajacalifornianos en contra de 12 demandas fundamentales, ¿no? El gasolinazo impuesto por el gobierno federal, esto estamos hablando de enero del año pasado, 2017, y la otra gran demanda fue por la lucha en contra de la ley estatal del agua, que lograron derogarla. Pero detrás de esa ley estatal del agua que fue derogada, se quedó todo un andamiaje ya establecido por parte del gobierno de Francisco Vega a través de las asociaciones públicas privadas, pues para crear las desalinizadoras y también, ¿verdad?, otro proyecto que tenía muy preocupados a los habitantes, a los cachanillas, a los habitantes de Mexicali, porque pues estaba avanzando a pasos agigantados sin cumplir con las leyes la instalación, la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands. Desde entonces a la fecha se ha estado dando una pelea por diferentes medios, movilizaciones, la vía legal, las mesas de diálogo hasta donde se puede, para tratar de evitar por parte de un sector importante de baja californianos que se instale esta empresa por la enorme cantidad, por los volúmenes de millones de metros cúbicos de agua que van a requerir los dueños de la cervecera para llevarse ese recurso natural vital de Baja California convertido en cerveza, llevárselo al mercado estadounidense. Y pues estudios que han realizado los productores y organizaciones de defensa del medio ambiente señalan que ocasionaría daños graves, no nada más a los agricultores de la región, sino incluso el suministro de agua a los habitantes de la capital del país, y por ende pues nos afectaría a todo Baja California. Bueno, pues entre la lucha que han emprendido se encuentra el colectivo Plebiscito, que durante un año completo se dio a la tarea de estar recabando firmas en todo el estado para impulsar ante el Instituto Estatal Electoral la realización de un plebiscito para que sea directamente la población, los ciudadanos, quienes digan sí o no a la instalación de Constellation Brands. El pasado 11 de octubre presentaron estas firmas ante el Instituto Estatal Electoral, que es el organismo que de acuerdo con la ley pues tiene que recibirlos y decidir si procede o no la realización de dicho plebiscito. Cumplieron con los requisitos, tienen que entregar por lo menos el 0.5% de firmas de ciudadanos que están inscritos en el listado nominal. Eso lo señala la Ley Estatal Electoral y la Ley de Participación Ciudadana. Marta Elvia García, quien es la vocera oficial de este colectivo plebiscito, nos comentó a Cuatro Vientos que de acuerdo con la ley, el instituto tenía que haberles resuelto en 15 días si aceptaba o no, ¿verdad?, esta petición. De acuerdo con los números, si vamos a manejarlos en cifras cerradas, el listado nominal de Baja California es de 2.700.000 electores. Esto equivaldría a unas 13.500 firmas, mínimo para tener ese 0.5%. El colectivo presentó 18.505 firmas. Habían recabado en realidad 20.000. Cuando llegaron a la cifra de 20.000, decidieron allí detener ya la campaña de solicitud de firmas a los ciudadanos,
dieron una revisión y ellos mismos descartaron aquellas firmas donde dice estaban bien levantadas, pero eran como a veces con problemas de lectura, eran como ilegibles, tenían cierta dificultad para que se comprendiera el nombre o algún número, un dato. Dice, y entonces como no quisimos arriesgar en absoluto que nos fueran a rechazar nuestra petición, eliminamos todas las firmas que eran correctas, pero que eran ilegibles en algún dato, y entonces se quedaron, de las 20,000, se quedaron 18,505, que el colectivo, Javier, está totalmente convencido que cubre con los requisitos. El único requisito es que la firma pertenezca a un ciudadano baja californiano, ¿verdad?, que esté inscrito en el listado nominal de Baja California y que tenga credencial de lector vigente. Con eso es más que suficiente. Y bueno, con toda esta documentación en manos, se presentaron el 11 de octubre ante el instituto. De acuerdo a lo que dice la ley, tenían que haberle resuelto en 15 días, pero las autoridades del instituto le pidieron a los organizadores del plebiscito que les dieran 10 días más. Entonces ampliaron el plazo a 25 días para tener ellos oportunidad de analizar con mucho tiempo toda esta documentación. Y el plazo, fíjese usted, se vence mañana. Así es que mañana el Instituto Estatal Electoral tendrá que resolver si acepta o no la petición de esta organización para realizar un plebiscito. Si acepta, que los organizadores están seguros que tiene que aceptar porque cumplieron con todo lo que establece la ley, este plebiscito se realizaría el mismo día de las elecciones, Javier, el próximo año 2019, y dentro de la jornada electoral se entregaría a los ciudadanos, además de la papeleta para elegir a gobernador, a diputados, a presidente municipal, se entregaría una papeleta más donde se le va a preguntar: ¿estás o no de acuerdo con que se instale Constellation Brands en Mexicali? ¿Verdad? Y y entonces, bueno, ya si se logra que el 10% mínimo de los ciudadanos que vayan a votar participen en este plebiscito, es decir, que llenen su boleta y la metan a la urna, con el 10% que lo haga, con eso ya lo que decida ese porcentaje tendrá carácter vinculatorio, es decir, tendrá el valor de un mandato, una orden a las autoridades del Estado. Si la gente dice sí, adelante, seguirá la instalación y operación de Constellation Brands, pero si la gente dice no, entonces el gobierno de Francisco Vega tendrá que dar marcha atrás en esta decisión de permitir que la transnacional cervecera se instale ahí en el Valle de Mexicali. Y bueno, hay que nada más señalar, como nos lo comentó Marta Elvia García, que la petición de este plebiscito tiene que mostrar en su argumentación que es un caso de trascendencia y de interés estatal. Y dice ella, como vocera del colectivo plebiscito, dice: ¿qué puede haber más trascendente que la defensa del agua? ¿No? Dice que la defensa del agua, que está considerada como un bien público y un derecho humano, y que se pondría en riesgo con esta planta, ¿no? Y además dice que existe veda en la región y que existe de hace muchísimos años, y que existe ya una disposición oficial para que el agua del Valle de Mexicali se utilice nada más en dos sentidos, o sea, para dos usos: para la agricultura y para consumo humano, no para la industria. Entonces, estos son los elementos en los que se basan, y agregan una serie de documentación donde muestran que la empresa se instaló sin contar a tiempo con la autorización para su construcción y operación, y que esta autorización la entregó
la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno de Baja California, Telma Castañeda, que la entregó hasta el 15 de abril de 2016, cuando ya estaba avanzada la obra, ¿no? Entonces, pues ese es el tema, la información fundamental tendrá que ser mañana, cuando decida el Instituto Electoral, Javier. Así es que ahorita todo mundo que participó en esta iniciativa está muy pendiente de lo que diga el Instituto Electoral. Pues fíjate que esta información que comentas con relación a este plebiscito, Olga, también da, y es muy válido, la actitud, en este caso de las autoridades del Instituto Estatal Electoral, de retrasar las cosas como si el demostrar esto, ¿no? Este argumento de que no se puede dejar que el agua que consume Baja California se quede en un importante nivel para una industria que pues ya lo ha declarado, va a dedicar el 100% de su producción al consumo en el extranjero. Sí. Pareciera ser que estos argumentos no fueran lo suficientemente lógicos y contundentes y de sentido común como para que las autoridades en un 2x3 pudieran resolver, ¿sabes qué? Si va o no va de plano, si es que se quieren exhibir de esa naturaleza. Lo mismo ha ocurrido en el tema, amigos y amigas, del que ya, por ejemplo, Beatriz Watanabe nos comentaba, y que pues gracias también a todos nuestros cibernautas, a todas nuestras audiencias que están en nuestras plataformas en Cuatro Vientos, pues han estado manifestando una enorme cantidad de comentarios sobre esa información que subimos ayer a las 11 de la noche, un poquito después de las 11 de la noche, y que en ese momento pues nos daban la posibilidad de redactar esta nota diciendo de que pues a menos de 10 horas de que se arrancaran las actividades de esta carrera automovilística Baja 1000, que pues, en realidad ya las actividades oficialmente arrancan el día 14 y se extienden hasta el día 18, Alicia. La carrera arranca formalmente el próximo viernes 16 en la mañana aquí en la ciudad de Ensenada, ¿sí? Pues no contaba en ese momento, Alicia, a las 10 de la noche, que fue cuando lo consultamos por última ocasión, el manifiesto de impacto ambiental que presentó SCOR Internacional para la realización de esta Baja 1000, y que están pidiendo la autorización, el permiso ambiental para los próximos 5 años, contando obviamente también, fuera aprobado, fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que es quien recibe y analiza todos estos procesos de los permisos ambientales en la Semarnat. Hay que recordar que en el manifiesto de impacto ambiental, que se quedó, amigos y amigas, hasta ayer les digo a las 10 de la noche, en la etapa de evaluación, ahí está. Pero quiero comentarles que la etapa de evaluación es apenas la segunda de cuatro pasos que son necesarios en la Dirección General de Impacto de Riesgo Ambiental y de la misma Semarnat, pues para poder liberar un resolutivo a favor o en contra de la petición del proyecto, que en este caso el proyecto es Baja 1000, edición 2018. Así fue presentado en agosto de este mismo año. Entonces, pues es prácticamente imposible que de aquí al viernes 16, que es cuando arranca la carrera, vayan a contar con el permiso. O sea, es un hecho. No tienen el permiso ambiental para arrancar el día 16 en su intención de atravesar por 276 kilómetros de terracerías y brechas que se ubican dentro del área natural protegida Valle de los Cirios. Eso es muy importante, amigos y amigas, que lo identifiquemos, porque la suspensión temporal que determinó la Semarnat en octubre, ¿se acuerdan ustedes? Porque SCOR International, sus corredores, cruzaron de manera ilegal por esta área natural porque no tenían el permiso de la Semarnat, pero también por haber provocado la destrucción de especies de cactus en peligro
de extinción, en riesgo, amigos y amigas, ambiental, ¿sí? $500,000 de pesos. Simple y sencillamente, Olga Alicia, no tienen entonces la autorización y la suspensión fue determinada para que no cruzara por esta zona en particular. En el trabajo que publicamos en cuatrovientos.net y que está a su disposición ya en redes, y muchas gracias por toda la atención que ya tiene este trabajo, amigos y amigas, hemos puesto el mapa de la ruta, porque en el manifiesto de impacto ambiental ahí viene el mapa. Y estamos viendo que prácticamente esas 280 kilómetros que efectivamente se meten en la zona de los Cirios, del Valle de los Cirios, y el problema es que pueden arrancar, Alicia, el viernes la carrera. La pueden arrancar, pero no tienen autorización, y si lo hacen estarían cometiendo otro acto delictivo para involucrarse dentro de esta zona de reserva ambiental. Quiero suponer, Javier, que la autoridad por disposición de Semarnat tendrá que poner vigilantes ahí a la entrada, Javier, ahí a la entrada de la zona del Valle de los Cirios, para evitar que transiten por ahí los carros de carreras de la Baja Mil. Porque si ellos ya dieron a conocer esta ruta y les valió un comino, un soberano comino la disposición de la autoridad, Javier, si lo van a hacer de nuevo, porque ya fueron multados por haberlo hecho y haber provocado daños en esta área nacional protegida, bueno, si lo va a hacer de nuevo la empresa organizadora de las carreras, pues entonces ya está reincidiendo en una conducta indebida, delictiva, y ya sería objeto de una sanción de carácter penal ante la Procuraduría General de la República, por ser que además, un delito federal. Así es, que además autoridades de Semarnat lo reconocen. Han dicho, bueno, primero una multa y una reincidencia ya merita una acción penal contra ellos, ¿no? Claro, ese es el tema, Aurelicia, ese es el tema. ¿Qué va a hacer la Profepa, qué va a hacer la Semarnat ante este hecho consumado? No van a contar con el permiso, no lo tienen, están en la segunda etapa que es la revisión, ¿sí? Entonces, Olga, el tema es, la Profepa puede incluso solicitarle al Ejército Mexicano su intervención para evitar que los corredores entren a la zona de manera ilegal. Y es una reincidencia no del año pasado, Olga Alicia, es una reincidencia permanente de esta empresa Score International con Norman. Pero ¿cuántas multas ha recibido? Bueno, mira, yo tengo conocimiento de cuando menos 2 más. La más fuerte se le impuso en febrero. Aquí tengo el dato. No, más, mucho más. Aquí está el dato. Noviembre del 2014. La Profepa le impuso una multa por 3.5 millones de pesos. ¿Que la negoció? Que equivalían a 50,000 salarios mínimos. El tema es que no hay información oficial de si Score pagó o no pagó esta famosa multa. Yo lo dudo. Y el tema es que la multa impuesta el año pasado no la pagó. La de $500,000 tampoco la ha pagado. Está en la negociación de que, bueno, te doy la mitad y la demás la invierto para proteger, reparar los daños que provoqué en el 2017. Pero ¿qué va a hacer con los daños si se meten ahí en el 2018? Pero además, Javier, una cosa es la multa y otra cosa es reparar daños que se ocasionen. Porque aunque no fuese multado, la empresa está obligada a reparar daños. ¿Sí? Eso forma parte de los acuerdos con los ejidatarios, por ejemplo, ¿no? Que por cierto tampoco les han sido pagados los daños ocasionados por la carrera el año pasado. Claro. Entonces, como dice Betty Watanabe, mi tocallita, Alicia, estamos ante hechos delictivos prácticamente a punto de consumarse, una vez más. Sí. Y al presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo, que ha sido corredor de estas carreras, ¿sí? Y obviamente se convierte en un promotor así, totalmente favorable para la compañía. Y el gobierno del estado, con todos sus funcionarios, Olga Alicia, ¿sí?, avalando este proyecto de la carrera,
ha sido esta dependencia que tú acabas de citar, la Secretaría de Protección Ambiental, la única que les otorga permisos para poder hacerse estas carreras, pero estos solamente son en el ámbito del Estado, no de la Federación. A la Federación le corresponde por ley, por la Ley General de Protección al Ambiente, Galicia, y su reglamento, y ahí damos los datos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la protección y todas las actividades que se desean realizar en las áreas naturales protegidas y reserva de la biosfera de este país. Y esta compañía, con las manos en la cintura, porque tenemos también en la Federación gobiernos totalmente entreguistas, ¿sí? ¿Sí? Se han pasado la ley y el reglamento por donde se les pega la gana. Y ahora la pregunta es, ¿ok? Si lo vuelven a hacer, ¿sí? Y con esta transición que está ya a punto de terminar, Galicia, sin duda este tema le va a tocar resolverlo. Lo que suceda el viernes con la carrera en Galicia le va a finalmente a corresponder al nuevo gobierno, al de Andrés Manuel López Obrador, definir qué va a hacer también con estas carreras. Sí, porque tiene pues injerencia estatal y federal también, ¿no? Totalmente. A través de la Secretaría del Medio Ambiente. Bueno, Javier, y vamos a la información también de la ley de ingresos del municipio. Eso también está bien calentito, sí. Ayer, en sesión extraordinaria, el Cabildo, por mayoría, con 3 votos en contra y una abstención, aprobó su ley de ingresos para el 2019. Y esta cantidad, la ley de ingresos la aprobó junto con su tabla de valores catastrales unitarios, la base del impuesto predial y el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, todo el paquete económico. El Congreso del Estado a punto está ya de iniciar precisamente la aprobación de los presupuestos, tanto del Estado como de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, y tiene que recibir las propuestas. Lo que aprobó el Cabildo como iniciativa de ley llega como propuesta al Congreso del Estado. Bueno, pues el Cabildo, con esta mayoría, decide que para el año próximo el presupuesto a ejercer, lo que se va a gastar y lo que va a ingresar, será de un monto de 1,625,782,000 pesos. 1,621,782,000 pesos, lo que significan 110 millones más del presupuesto ejercido en el año 2018. Y de acuerdo a lo que nos dice el regidor independiente Cristian Vázquez, este presupuesto lleva implícito un incremento de aproximadamente el 6% en impuestos y derechos. Sí, como promedio. Sí, como promedio. Algunos derechos y algunos impuestos será un porcentaje mayor, otros menor, pero en promedio se incrementa un 6%. Sí. Sí. Además, la tabla de valores catastrales unitarios se aprobó tal y como lo presentó el Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario. Aparentemente no contempla cambios al cobro de este año, pero presenta ajustes de cambio de nombre por reclasificación y asignación de nuevas claves. Bueno, mira, esta ley, este paquetito fiscal, se aprobó por mayoría del Congreso con 3 abstenciones de regidores, sí, 3 votos en contra y una abstención. 2 de los regidores que votaron en contra de estas iniciativas, de estos dictámenes, ayer mismo fijaron ya también por la noche su posición. Primero, Cristian Vázquez, que es el regidor independiente de Ensenada, dijo que él no avaló esta nueva ley de ingresos, y es la que ahí fue donde nos enteramos que en promedio trae este aumento del 6% en cuanto a la forma en cómo se va a ingresar y a distribuir este recurso, mientras no se mejoren los servicios públicos como la recolección de basura, el alumbrado y la seguridad pública, servicios que reconoció el regidor, al contrario, han estado empeorando. Pero también quien votó en contra de estas iniciativas fue el regidor de Morena,
Teodoro Araiza. Y Teodoro Araiza, en su última parte de su argumentación, de su posicionamiento, dice que no es posible, dice, no puedo yo aprobar estas leyes, ingresos, egresos y la tabla de valores catastrales, porque por más que he estado insistiendo en todo este trimestre, en todo este trienio, de que se debe de implementar un plan de manejo financiero y que también ayude a crear una forma de pago de la deuda, ¿sí? Que no se incluyó de nueva cuenta en estas leyes. O sea, se presentan las leyes sin que exista como respaldo, como una política pública aplicable, obligatoria, de meter en cintura todo este tema de la administración municipal, que sabemos es un verdadero despapalle. Sí. Despapalle. Sí, también dice, de nueva cuenta incrementan los impuestos y derechos a la ciudadanía, dice Teo, y los efectos de contar con mayores recursos no se reflejan en los servicios que estamos otorgando como ayuntamiento. Con esta medida estamos afectando la economía de las familias ensenadenses que día con día tienen que luchar por vivir de una manera pues, digna y cumplir con las obligaciones tributarias que estamos aprobando en la sesión de hoy, lo dijo, o sea, la sesión de ayer. Así es. Pero fíjate, mencionó algo que lo sabemos ya, Javier. Ensenada es muy, muy caro. Todos los servicios son caros y no se escapan los públicos, los servicios públicos. Dice, tenemos las actas de nacimiento más caras de México y uno de los derechos de alumbrado público más altos del país y de los peores. O sea, usted vea la asquerosidad de lámparas que instaló Gilberto Hirata, el exalcalde, y vea usted cuántas están funcionando y se va a sorprender si hace un ejercicio mínimo, nada más de pasar por una calle, y no le estoy diciendo de las calles de la periferia, de las colonias populares, las calles del corazón de la ciudad, de las partes más céntricas, son una verdadera porquería, ¿no? Dice Javier que alumbra más si hubieran puesto una extensión de estas que se usan para los árboles de Navidad, ¿no? De foquitos de Navidad, tendríamos más luz que con esas lámparas que además ya son también intermitentes porque están así parpadeando siempre con una lucecita que se queda uno viéndola y dice, ya no va a prender, ya no va a prender, ya no va a prender, ¿no? Bueno, pues Teo Araiza dice, tenemos las actas de nacimiento más caras, tenemos también los derechos de alumbrado público más altos del país y el peor alumbrado público, yo creo, eso lo agrego yo. Y dice Teo Araiza, y la gente no ve reflejado el pago de sus impuestos ni en el pago del capital de la deuda que nos dejaron las administraciones del PAN y del PRI anteriores, ni en los servicios que estamos prestando diariamente a la ciudadanía, que cotidianamente tiene que esperar a ver a qué horas pasa el camión recolector de la basura, si es que pasa, a que le tapen el bache de su camino cotidiano, a que le cambien el foco del alumbrado público que no sirve para maldita la cosa, ¿no? Sí, fíjate que también hay que destacar un párrafo de lo que escribió también respecto a su posición el regidor independiente Cristian Vázquez. Denunció esto, mira, esta nueva legislación contempla también nuevos cobros a los servicios y actividades que ofrecen las empresas paramunicipales, las cuales entendemos tomando en cuenta que esta administración pretende reducirles el subsidio, situación a la que nos oponemos ya que la cultura, el deporte y la atención a grupos importantes como lo son jóvenes y mujeres requieren justo lo contrario, más inversión pública por encima de las actividades entendidas actualmente como desarrollo social, entre comillas. Sin embargo, el auténtico desarrollo social, al parecer, no está entre las prioridades del gobierno municipal para el 2019. ¿Cómo ves? Realmente creo que hicieron muy bien los dos regidores en decir públicamente, en hacernos llegar por qué no votaron a favor de estas leyes, de estas tres leyes, Olga Alicia, que pues van a impactar una vez más 2016, siempre y cuando pues el Congreso no les meta mano, cosa que
Nunca ha sucedido, que yo sepa, nunca han Bueno, pues metido la así mano va para el corregir. presupuesto de 1.621.782.000 pesos que está proponiendo el Cabildo para el próximo 2019. Así va, así va. Ya nos daremos cuenta, Javier, en estos días cómo vienen también los presupuestos de los demás municipios y por supuesto el que presente el gobierno del estado ante el Congreso local. Y pues vamos a ver cómo se las gastan, porque como es año electoral, suele suceder que aunque nunca tienen dinero para atender las necesidades de la población, hay determinadas partidas presupuestales que las hinchan, las engordan. Claro, ¿Por qué? Porque por ahí se va un desfondadero de uso faccioso, aplicación partidista de los recursos para las campañas electorales. Así es, claro. Y bueno, Olga, mira, ya que estamos en el tema regional y para aprovechar la entrada a la siguiente nota que titulamos Los migrantes, fíjate que este trabajo de Sheila Rosángel del portal Sin embargo, sí, nos remite a lo que estábamos comentando hace 2-3 días, es más desde la semana pasada cuando comenzamos a ver que ya estaban por acá los primeros migrantes centroamericanos. Bueno, de hecho, ayer comentábamos que estaban llegando más y más y más migrantes. Se contabilizaron el día de ayer por la noche, a las 7, 8 de la noche, cerraron con 374 personas más que llegaron a Tijuana ayer y que pues incluso se fueron ahí a tomarse toda la fotografía esta emblemática, en el muro emblemático de la playa, de playas de Tijuana, ¿sí? Precisamente. De la barda esta que divide a México con Estados Unidos. Este muro de mar y tierra, ¿no? Que divide mar y tierra, ¿no? Y bueno, pero este trabajo en particular nos está alertando a los pedidos de lo que ya estábamos hablando nosotros desde la semana pasada. ¿Qué va a suceder con los migrantes cuando lleguen en su totalidad pues a las fronteras, no nada más a Baja California, a todas las fronteras del norte de México, amigos y amigas, a donde están ellos tienen como destino y ya están arribando en estas últimas horas? Sheila Rosángel escribe lo siguiente para Sin embargo. La violencia en la frontera podría desatarse si los migrantes centroamericanos que transitan por México con destino a Estados Unidos intentan cruzar los puentes internacionales en avalancha. Un escenario en donde haya golpeados y baleados por las armas de los agentes fronterizos es totalmente posible. Y no nada más por los agentes fronterizos, sino que también pues, por los integrantes de la Guardia Nacional que se trasladaron a lugares como precisamente San Isidro. Sí. Ahí están ya, en la colindancia con Tijuana. Esto lo dijo Tony Payán, que es el director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice en Estados Unidos. La posibilidad de que haya golpeados y baleados por armas de fuego. Durante las 2 últimas semanas, el presidente Donald Trump ha ordenado un despliegue de miles de soldados estadounidenses en distintas ciudades fronterizas. A la par, ha solicitado el apoyo de civiles para que acudan a defender a su nación a través del concepto de patriota fiel, así entre comillas, bajo el argumento de que el avance de los migrantes hacia su país constituye una invasión. El 28 de octubre pasado, los migrantes rompieron vallas y lanzaron piedras en la frontera de Guatemala con México, y aunque los agentes migratorios guatemaltecos intentaron detenerlos con gas lacrimógeno, en realidad fueron los mexicanos, la caravana los superó en número y logró cruzar hacia el territorio mexicano. Esto no sucederá en Estados Unidos, afirmó el especialista en temas migratorios. Las macanas caerán sobre las cabezas de mujeres, niños y hombres inocentes, comenta en entrevista con Sin embargo. El peor escenario es en donde los migrantes se desesperen porque no quieren esperarse a que procesen 20 o 30 días y meterlos en el proceso judicial migratorio de Estados Unidos y que se sientan envalentonados para hacer algo como lo que hicieron en la frontera entre Guatemala y México, tirar barreras y correr. Hay 2 peligros. Uno de ellos es que la policía despliegue cientos de miembros activos, incluso los militares, y que los golpeen con macanas, que los pateen. Puede haber un evento violento de este tipo, pero el peor escenario, el peor aún,
sería donde saquen las armas los militares o los policías. Los millares de indocumentados, de migrantes, y los militares, mejor dicho, no harían eso. Creo que los militares no harán eso. La policía sí, aduana y disparará hacia las masas. Ay, Javier, sí. Los militares no harán eso, la policía sí. Y dispararán hacia las masas. Y los agentes aduanales de los Estados Unidos, ¿no? Al llegar a la frontera, los migrantes deberán esperar a que Estados Unidos los reciban para entrevistas de entre 20 y 30 días, de 20 a 30 personas por día, en un proceso que podría alargarse durante meses. El mejor de los escenarios es la espera en territorio mexicano a que las autoridades migratorias procesen una por una las solicitudes de asilo, donde entre el 85 y el 90% de ellas serán rechazadas. Sí, así es. Pues huir de la pobreza, la falta de oportunidad e inseguridad no son motivos para que el país anglosajón acepte a un extranjero, explica este estudioso en los conflictos en la frontera México y Estados Unidos. Es el mejor escenario que lleguen, que las ciudades fronterizas estén preparadas, pero no veo que estén preparadas. El mejor escenario es que se estén ahí en alguna carpa, que estén esperando, y luego que el gobierno mexicano negocie con Estados Unidos la entrega de un número de migrantes por día, una cuota diaria. Esto podía prolongarse meses, pero ese sería el mejor escenario, argumentó el especialista. Pero aquí viene lo interesante, más todavía interesante para México, amigos y amigas. Pero México, inmerso en un proceso de transición, no está preparado para hacer frente a la contingencia que se avecina en la frontera y que hemos estado platicándolo aquí, Alicia. Sí. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, ha ofrecido visas de trabajo a los centroamericanos en un intento por evitar la tragedia. Sin embargo, dice Payán, los migrantes cruzarán el país con el objetivo claro de que su destino es llegar a Estados Unidos. Tony Payán, el especialista de estudios sobre México, también dice, me parece que es un poco ingenuo eso de pensar que México puede ayudar a todos. Claro que un país de 125 millones de habitantes puede absorber a 7,000 refugiados. Ya, de hecho, ha estado absorbiendo a miles de centroamericanos que se han estado asentando en Monterrey, Guadalajara, Saltillo. Claro que puede hacerlo. El problema es que eso no resuelve el problema de Centroamérica. ¿Cómo hacer para que esos ciudadanos centroamericanos resuelvan los problemas en Honduras, El Salvador, Guatemala, para que no se vean obligados a emigrar hacia el norte? López Obrador no está pensando en eso, está pensando en asentarlos en México, comenta. Pues no, yo he escuchado la propuesta de López Obrador e incluso está convocando a los gobiernos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos e incluso de Canadá a presentar una propuesta conjunta que permita resolver los problemas en sus lugares de origen para evitar eso. Sí, está totalmente. Sí, en lo que yo sí siento que tiene mucha razón es en la siguiente parte de este tema. Aunque la intención es buena, el presidente electo tendría una reacción entre los mexicanos al cuestionarle que los migrantes cuenten con beneficios que muchos connacionales no tienen y que los estamos viendo en este momento, Galicia, con todas estas frases que se han estado levantando en protesta por la presencia de los migrantes. Sí, una xenofobia. Dice este especialista. Los propios mexicanos dirán, ¿por qué están recibiendo alojamiento, comida, cuando hay tantos mexicanos que no tienen acceso a estos beneficios? Entonces, a cualquier caravana que salga de Centroamérica, ¿tratará de convencerlos de quedarse? Entonces llegará otra y la pregunta para México es, ¿a cuántas de estas caravanas que se vayan dando puede absorber antes de que se conviertan en un problema político para López Obrador? Y aquí, Alicia, la verdad es que esa es la enorme interrogante. Lo estábamos planteando apenas hace 2 días. Sí. ¿Qué va a pasar con todos estos centroamericanos que se están instalando, que están llegando y que se sabe de antemano que la infraestructura existente en este momento en Baja California y particularmente en Tijuana es de 1,500 personas, no más? ¿Qué va a suceder con ha recibido muchísimos las 4,000 que se supone van a llegar? Los haitianos eran muchísimos más, Javier, pero pues se crea una crisis humanitaria,
se quedan las familias en situación de mayor vulnerabilidad, durmiendo en las calles. Nosotros los vimos, no, todavía tenemos en la pupila, Javier, en la mente, la imagen de esas familias haitianas durmiendo en la vil calle, ya en estas fechas también de invierno, con mucho frío, y vienen de poblaciones que no están acostumbradas, estos centroamericanos, a climas tan fríos como los del norte de México. Bueno, es una crisis humanitaria por donde quiera que lo vean, por donde quiera, pero no se resuelve ni con garrotes, ni con policías, ni cerrando las fronteras, sino que se tiene que resolver con acuerdos entre los gobiernos para ofrecer oportunidades a la gente en sus lugares de origen, Javier. Ahora, es muy importante también mencionar que si esto que está diciendo, que sí tiene México capacidad para absorber esa cantidad de las primeras caravanas, pero el flujo puede ser mayor. La otra cosa que es muy importante mencionarla es que México no está en las mejores condiciones. O sea, tenemos la esperanza de que la situación mejore con el cambio de gobierno y con los deseos que se expresaron en las urnas el pasado 1 de julio, de quitar a los gobernantes del PRI y del PAN y andar por una nueva ruta, ¿no? Pero en estas, y claro, con las promesas de campaña de López Obrador, claro. Pero lo cierto es que este mejoramiento al que estamos aspirando con el cambio de gobierno no vendrá de la noche a la mañana. Y lo que sí está viniendo de la noche a la mañana son los miles de centroamericanos. Estos centroamericanos, Javier, saben la condición que tiene México. Es más, ellos saben que en algunos casos la violencia y el peligro es mayor para ellos que el que corrían en sus lugares de origen. Tienen perfectamente claro que México es un país altamente peligroso, que la violencia está desatada, que la presencia del crimen organizado y los extorsionadores está por todos lados. Saben ellos también que hay problemas de empleo y que los que alcanzan trabajo, los sueldos son miserables, también en México. De hecho, México tiene de los sueldos más pobres de Latinoamérica. Entonces, ellos no vienen con la finalidad de quedarse en México. Ellos están viendo a México, no crean que estamos mucho mejor que sus países, ¿no? Porque a veces decimos, ay, se vienen para acá porque aquí estamos bien y ellos están en el infierno. No, ellos vienen a México tomándolo como un trayecto, como una ruta de paso, ¿no? Se quedarán algunos y algunos que se queden podrán conseguir empleo, porque también me llamó la atención que en el proyecto que va a someter a consulta López Obrador, pero que ya lo está organizando para llevarlo a cabo, que es el Tren Maya, realizaron un estudio, Javier, que no le han dado mucha difusión, pero que ya lo mencionaron por ahí ante algún medio de comunicación. Realizaron un estudio y resulta que por varias de las zonas donde pasa el tren, la gente no está acostumbrada a contratarse en la obra y no les gusta trabajar en la obra. Entonces están previendo que van a tener carencia de mano de obra. Sí, ya lo decimos, ¿no? Que hay la posibilidad, y de hecho el secretario de turismo, relacionado con el área del turismo, Jiménez Pons, dijo, sí, estamos estudiando la posibilidad de contratar mano de obra de los centroamericanos. Sí, y que no viene a desplazar mano de obra mexicana porque tienen problemas para que la gente se contrate en la obra. Así es. Bueno, entonces algunos, pero no resuelve el problema. El problema fundamental es el desarrollo económico, no de Centroamérica, amigos y amigas, que lo es, pero también de México. Sí. Y de toda Latinoamérica, pero bueno, obviamente por las situaciones geográficas, pues tiene que ver mucho el desarrollo económico y el desarrollo político también que se dé en estas naciones de la región caribeña, de la región centroamericana y con México. En fin, muy interesante y de nueva cuenta, ¿no? Hay que estar muy atentos y hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo tratamos este tema. Seguimos viendo una enorme cantidad de mensajes de personas que están entrando a comentar las notas que se están dando sobre el tema de los migrantes y es preocupante. Híjole, el alto nivel de intolerancia y de xenofobia, amigos y amigas, que ya se está dando con el tema de estos primeros que acaban de llegar, de estos 500 que ya están aquí en Baja California.
Sí. Y que le digo, el flujo ya es constante, ya no se va a detener de aquí a que llegue los integrantes de la tercera caravana que apenas están llegando a la Ciudad de México. Es Sí, un la tema verdad es que a nosotros con mucha paciencia. nos llena de tristeza porque además, muy triste. bueno, subimos estas notas en Cuatro Vientos y nos hemos sentido muy orgullosos de que los lectores, la audiencia, la que llega a Cuatro Vientos, pues es de la gente más consciente, más solidaria, de lo mejor que hay entre nuestra sociedad y resulta que aún aquí en este medio proliferan las opiniones muy adversas contra los centroamericanos, Javier. Y eso, cuando lee uno esto, cuando ve esas opiniones que dejan por ahí escritos nuestros lectores de Cuatro Vientos, es cuando uno comprende por qué pudo ganar Donald Trump en Estados Unidos, alentando una campaña de odio, en este caso contra los mexicanos fundamentalmente, y esa campaña de odio sistemática, machacona, un día sí, otro también, a cada hora, a cada instante, en cada palabra que decía, le rindió frutos y llevó a este espantajo de político, lo llevó al poder de la nación más importante, más poderosa, en muchos aspectos del mundo entero, ¿no? Entonces dices tú, bueno, si hubo ciudadanos que piensan así, como están pensando en relación con los centroamericanos que llegan ahora de paso por México, pues entonces entiendes por qué es que también llegan ultraderechistas, fascistoides al poder, como Jair Bolsonaro en Brasil. Y entonces es cuando entendemos que estamos entrando a una etapa como humanidad muy, muy peligrosa, que ante los desastres ocasionados por el neoliberalismo, entre esos desastres, este sufrimiento de masas multitudinarias, como son los migrantes, Javier, y todos los desastres como la violencia en México, que tienen también vínculo directo con el modelo económico y de seguridad pública impuesto al país, no necesariamente encuentran salida por las mejores propuestas que ahora vamos a experimentarla en México a través de un cambio con un gobierno democrático y progresista, sino que también encuentran salida a través de lo que algunos, y yo me sumo a ellos, llamaríamos ya la entrada a la etapa fascista o neofascista del neoliberalismo. Sí, la salida fascista del neoliberalismo. Ese es el peligro en el que estamos. Es el peligro que nos implica, lo digo una vez más, que llevemos a gente como Julián Leizaola al poder. Aquí en Baja California. Yo nada más comentaría al respecto que efectivamente, así como estabas hablando esto de que son finalmente los grandes riesgos del hecho de que se estén dando este tipo de expresiones en redes sociales y en las votaciones de los países que están llevando a este tipo de personajes finalmente a gobernar naciones muy importantes del continente americano, el caso específico Brasil, el caso específico de Honduras, que eso también sucedió en estos últimos años, y obviamente en los Estados Unidos, pues también se aplica en medios como nosotros, Alicia. Finalmente es una triste realidad, pero es el hecho de que esté llegando también este tipo de personas a nuestras páginas a comentar y opinar, que tienen también todo su derecho, mientras no estén siendo groseros y ofensivos con las demás personas que están participando en nuestros chats. Bueno, pues a final de cuentas así que son nuestros problemas que tenemos precisamente también por estar creciendo como un medio de comunicación que cada vez está siendo más y más buscado y más leído por muchísima gente. Están llegando también este tipo de personas y les digo, mientras se realicen y estén trabajando con nosotros, estén expresándose en nuestros chats, les digo con respeto, ¿sí? Nosotros definitivamente pues vamos a permitir perfectamente bien que también hagan sus comentarios sobre estos temas. Sí. Bueno, lo que también, está bien interesante es el tema, yo creo que eso lo dejamos para mañana porque ya se nos vino el tiempo encima. Pero el tema de lo de Calderón y lo de Enrique Peña Nieto, Alicia, se está poniendo muy interesante
ayer en la tarde, ya cuando estábamos terminando el programa, dimos a conocer que el abogado del Chapo Guzmán acusó a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón de estar recibiendo decenas de millones de dólares de este famoso personaje del cártel de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, y de quien están identificando ellos como el verdadero líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, el famoso Mayo Zambada. Pero hoy, hola Alicia, fíjate que hoy acaba de subir el periódico El Universal, ¿sí?, una información también muy interesante sobre este tema. Mira, la agencia F, hace media hora, el juez que dirige el proceso en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán se mostró hoy muy crítico con el polémico alegato inicial de la defensa del narcotraficante, pero rechazó una moción de la Fiscalía para invalidarlo por completo. En su primera intervención, uno de los abogados de Guzmán había acusado a Peña Nieto y a Felipe Calderón de recibir dinero, sobornos del Mayo Zambada, ¿sí? Pero el juez Brian Cogan recriminó hoy a Lichtman, al abogado Jeffrey Lichtman, por lanzar acusaciones contra los gobiernos de México y Estados Unidos sin pruebas, porque también acusaron a la DEA de estar metido en esta polla. Esto tiene que terminarse, dijo el magistrado, que sin embargo consideró que la solicitud de los fiscales para invalidar el alegato inicial de la defensa eran demasiado radicales, pero los aceptó, Alicia. Ahí está. Bien. Ahora el tema es fundamentalmente que el abogado va a tener que demostrar su dicho. Así es, Javier. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso que va a provocar muchísima controversia, ya lo sabíamos, las acusaciones serían fuertes. Es la primera vez en la historia de México que tiene una larga historia de vínculos de políticos con narcotraficantes, pero es la primera vez en que son acusados en una corte como la de Estados Unidos, dos presidentes mexicanos, el expresidente panista Felipe Calderón y el presidente priista aún vigente, Enrique Peña Nieto. No había sucedido esto antes, habían señalado a gobernadores, habían señalado incluso a secretarios de gobernación, habían señalado a jefes policíacos, pero a dos presidentes, uno todavía en funciones. Primera vez que sucede algo así. Claro que ambos salieron a desmentir, Javier. Ayer mismo dijeron, esto no es cierto. Y por ahí decía Enrique Galván, el columnista de Dinero, así se llama su columna, Dinero, que no es de extrañar, que no nos extrañe la noticia. Dice, se hace una acusación de ese tamaño y no causó gran sorpresa en México que señalaran al presidente y al expresidente como gente corrupta que ha recibido cientos de millones de dólares del cártel de Sinaloa. Tampoco extraña que hayan salido a decir que no es cierto, ¿no? Así es. Bueno, pero vamos a ver que va a dar mucho más todavía de qué hablar este juicio que se sigue al Chapo Guzmán en Estados Unidos. Carlitos Álvarez, muchas gracias por estar en el programa, te agradecemos mucho el que te hayas unido también, nos da mucho gusto que ya estás aquí, que bueno, nos da mucho gusto que ya estés Hay que vernos, Carlos. Así es. Hay mucho que platicar. Y bueno, Alicia Watanabe hizo un último comentario, dice, tenemos también los peores gobiernos de los tres niveles aquí en Baja California y en Ensenada, me imagino, mi estimada Beatriz. Pues sí, desafortunadamente esa es nuestra cruz. Olga, ¿algún comentario final? Nada más decirle a nuestros amigos de Cuatro Vientos que en unos minutos más estarán aquí con nosotros Armando Duarte, sociólogo, y el analista político Arturo Ruiz, para hablar precisamente de este problema tan grave que es los migrantes, la caravana migrante y la situación de México, Estados Unidos. Bueno, pues vámonos con un tango, ¿te parece? Sí. Muy bien, amigos y amigas. Pues escuchando tango, nos vamos a retirar, no sin antes hacerle la cuatriseñal. Cuatro Vientos. Periodismo en red. Compartan nuestro programa. Así es. Que tengan muy buen provecho y no se pierda el programa en unos cuantos minutos más. Arrancamos la segunda transmisión en vivo el día de hoy. Sí, Javier. Pásela muy bien. Gracias por todo.